Parte de las medidas para combatir el aumento de los hechos de violencia en el país, anunciada recientemente por el gobierno, es la expulsión de extranjeros que cometan delitos en Chile. El Ejecutivo proyecta expulsar a 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. Vamos a profundizar respecto a las diversas medidas que se están empleando. Vamos a conversar con la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas. Muchísimas gracias, Francisca, por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, Francisca? Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntar sobre el tono que ha tomado el tema de los migrantes en nuestro país. Hemos visto, sobre todo en esta última semana, que se han exacerbado las posiciones y las miradas que hay sobre el fenómeno de la migración en Chile. ¿Cómo lo ven ustedes desde la academia? Bueno, con bastante preocupación, porque los discursos políticos y públicos, ¿cierto?, de estos días criminalizan la migración y hacen parecer que todas las personas migrantes son delincuentes y que además todas las personas que han ingresado por un paso no habilitado también lo serían, cuestión que no es cierta y es bastante perjudicial para las personas migrantes, pero también para la vida en sociedad, ¿no?, en nuestro país. Ya, ahora, ¿no es preocupante? O sea, aquí hay como dos extremos que a uno siempre le llama la atención. El decir que con poner el foco en migrantes que delinquen se está criminalizando toda la migración, y lo contrario, el que las personas puedan entender que todo migrante que viene sea un criminal o venga a delinquir. ¿No hay un camino intermedio que sea razonable? Porque es un hecho innegable que cualquier persona puede cometer delitos, sea migrante o no, y en este caso hay cierto consenso, por ejemplo, de las policías, Francisca, que dicen que efectivamente tenemos bandas internacionales que han venido a Chile y que han traído nuevos métodos de criminalidad. Sí, absolutamente, Carla. Esa es la posición que nosotros mantenemos, de hecho, desde nuestra clínica jurídica. Entender que hay personas que cometen delitos de diversas nacionalidades y que sobre ellas, por supuesto, tiene que caer todo el peso de la ley. Hay bandas criminales, ¿cierto?, dedicadas a delitos transnacionales como la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, el tráfico de droga, el tráfico de armas, y por supuesto que allí participan personas chilenas y extranjeras, y ahí la ley tiene que, digamos, aplicarse y corresponde lo que tenga que corresponder, y la medida de expulsión es también, ¿cierto?, una medida a aplicar en este contexto. Pero eso es muy distinto a cuando, digamos, públicamente se habla de hay que expulsar a una X cantidad, 12.000 personas migrantes en situación migratoria irregular. Porque poner un número sin atender a la situación concreta es entender que vamos a meter en el mismo saco a las personas que cometen delitos de tráfico de armas, qué sé yo, por poner algo bien grave, o tráfico de drogas, que la señora que ingresó por un paso no habilitado, que entró desde Venezuela y que lo hizo por otros motivos asociados a migración forzada. Entonces, el llamamiento, digamos, que uno hace es a no confundir y a no mezclar los discursos. Hay que expulsar a quienes corresponda, por supuesto que sí, pero no, la ley no se puede aplicar, digamos, de la misma manera, o no podemos entender que hay una sola norma jurídica que regula todos los aspectos, sino que hay otros casos a los que también tiene que atenderse. Pero, Francisca, ¿cuál es su mirada sobre las expulsiones? Porque entiendo y estaba leyendo declaraciones previas suyas en otros años. Usted era contraria al sistema de expulsiones que tenía Sebastián Piñera con los overoles blancos, que hoy día muchos dicen, bueno, eso es lo que tiene que volver. Ojalá se puedan ir rápido todas las personas que son ilegales y que además han cometido delitos. ¿Hoy día usted cambió de opinión o no? Mira, no he cambiado de opinión porque lo que criticábamos en esa época eran las expulsiones colectivas, que están prohibidas en nuestra ley y están prohibidas en el derecho internacional también. Pero eso es lo que hay que hacer ahora. No se pueden hacer expulsiones colectivas. ¿Pero a qué le llaman? No se puede, es ilegal. Para aclarar el término, digamos, ¿a qué le llamas expulsiones colectivas? Porque en el fondo, de nuevo, el gobierno lo que va a hacer es poner a mucha gente que tiene orden de expulsión arriba de un avión y sacarla. Avión, claro. ¿Eso no se puede hacer? Claro. No, mira, esa es una súper buena pregunta. Las expulsiones colectivas no tienen que ver tanto con subir o no subir a muchas personas a un avión. Tiene que ver con si hubo o no un análisis objetivo y pormenorizado del caso de cada una de las personas. Entonces sí, si se llega a la convicción estudiando cada caso con una dinámica de debido proceso, ¿cierto?, de que cada una de estas expulsiones corresponde, por supuesto que esas personas se van a subir a un avión o un bus, qué sé yo, y las van a expulsar. Ahora, ojo, en la época, en las críticas que ustedes leyeron, nosotros nos referíamos a expulsiones colectivas de personas sin antecedentes penales. Obviamente las expulsiones de personas con antecedentes penales que sigan un debido proceso están bien dictadas. Y, digamos, frente a eso no tenemos ninguna crítica al respecto. Ya, pero lo que uno entiende es que a las personas que se van a expulsar ahora, lo que uno entendió en ese momento es que se estaba expulsando a personas que tenían órdenes de expulsión. Claro, pero esas órdenes de expulsión no siempre tienen que ver con delitos. Y yo creo que ese es el gran problema del discurso público hoy.
que asocia la migración irregular y cualquier expulsión a tener antecedentes penales, y eso no es así. Te doy un ejemplo. Las personas que nosotros representamos son madres de hijos, digamos, chilenos o extranjeros que no tienen antecedentes penales y que su única falta ha sido ingresar por un paso no habilitado y que tiene una serie de razones, digamos, que por temas de tiempo no sé si las alcancemos a conversar, pero no tienen antecedentes penales. Entonces, no podemos tratar de la misma manera a esta persona que yo te estoy comentando que una persona que cometió un homicidio, por ejemplo. Perdón, o sea, por supuesto que es distinto. Yo entiendo que en el análisis es distinto porque las razones son distintas, pero en el fondo me imagino que ambas políticas, la de antes y la de ahora, a lo que apuntan es que cuando hay una orden de expulsión que ha sido o por vía administrativa o por vía judicial, donde el caso a caso se ha analizado y por distintas razones, efectivamente, se llega a la orden de expulsión, esa orden de expulsión se ejecute. Entiendo que podría ser otra discusión si solo se debería expulsar a personas por antecedentes penales o no, pero cuando ya está ejecutada la orden de expulsión, ¿no es lo que procede entonces expulsar a esas personas? Porque eso tendría que volver a calificarse, en el fondo, volver a pensarse. Sí, claro, mira, cuando la orden de expulsión está ejecutada, la persona ya está fuera del país. Ahora, si lo que estamos pensando es cuando la orden de expulsión ya está dictada, sí, por supuesto, tiene que ejecutarse y es una buena política ejecutar las medidas de expulsión dictadas. Yo creo que, perdón, el problema no es ese, el problema es que el discurso público hoy en día y lo que han dicho diversos, digamos, sectores políticos en las últimas semanas es tenemos que fijar una cantidad para dictar esas expulsiones y materializarlas. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, hay que tener ojo porque no puedes dictar la expulsión a todas las personas que están en situación irregular, hay que hacer un análisis, no volvamos a lo que ocurrió hace algunos años atrás, donde en esos aviones con los overoles blancos fueron personas con antecedentes penales, sí, ok, eso es correcto, pero también fueron personas, digamos, que no tenían antecedentes penales y de quienes no se siguió ningún tipo de proceso. Francisca, pero ¿no hay quizás una mirada un poco romántica respecto al tema de la migración? Y quiero poner en mi boca las palabras del diputado de Rementería que esta semana, siendo oposición, reconocía que había una mirada desde el buenismo hacia la migración, que es similar a la mirada que entiendo tiene usted desde la Universidad Diego Portales. ¿No hay que cambiar eso pensando en la magnitud que tiene el problema en Chile y el desafío que tiene para las policías y para el gobierno del presidente Boric? Mira, si alguien tiene una mirada romántica sobre el tema, estoy totalmente de acuerdo en que eso no corresponde. Yo creo que hay que tener una mirada realista, que es la mirada que nosotras tenemos. A lo que nosotras apuntamos es precisamente a buscar de diversas maneras que las personas utilicen medios de ingreso al país por vías regulares, cuestión que hoy en día no es posible por el sistema de visados que tenemos, que te exige de antemano tener un contrato de trabajo tramitado. Entonces, claro, eso tiene sentido en un mundo donde no hay guerras, en un mundo donde no hay crisis, en un continente donde no existe Venezuela, digamos. Pero dado que eso es así, la legislación migratoria no se ha adaptado a la realidad y al no adaptarse a la realidad, muchas personas, producto de la migración forzada, ingresan por un paso no habilitado y no las podemos tratar como delincuentes si es que no lo son. Entonces, para mí eso no es una mirada romántica, sino que es una mirada realista conforme a las normas jurídicas que nos regulan a todos. Claro, lo que pasa es que ahí muchos podrán percibir que efectivamente el problema existe, que tenemos un éxodo masivo de personas que vienen escapando de un país como Venezuela, que ha tenido todos los problemas que tiene con un gobierno como el que tiene, pero también muchos ven que en esa desesperación legítima y verdadera del migrante que se moviliza por esas razones, también se cuelan estas bandas internacionales que entran por pasos no regulados y que terminan instalando en Chile todo su aparataje y trayéndonos delitos que antes no existían en nuestro país, como el sicariato, como los secuestros que hoy día están al alza, como los homicidios que cada vez son de manera más violenta. ¿Cómo se hace ahí la distinción? Yo he escuchado incluso migrantes, digamos, regulares que han venido con todas las de la ley, que lo único que piden es que aquí se le ponga un parelé al migrante irregular porque es la única manera de distinguir quién viene a hacer algo positivo de quién viene a hacer algo negativo. Si no, pagan justos por pecadores también. Absolutamente, precisamente ese es el punto. Tú tienes toda la razón. Por esos mismos pasos no habilitados, que de hecho son controlados por bandas criminales, claro, algunas personas en su desesperación los utilizan y en el fondo es caldo de cultivo para que estas bandas criminales operen. Y por eso siempre lo que decimos es, tenemos que buscar que la migración regular se produzca y para eso tenemos que tener alternativas realistas. Si yo tengo un sistema de visados que escapando de un país en crisis me exige tener una serie de cosas que son absolutamente imposibles de conseguir para cualquier persona, digamos, incluso para mí, que soy profesional, también sería difícil de conseguir desde el extranjero, entonces, ¿cuál es el incentivo? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Tenemos que atacar a las bandas criminales y no es la única forma, pero una forma de atacarlas, además de
buscarlas, reprimirlas, sancionarlas. Además de eso, es no darles caldo de cultivo, no darles en bandeja, digamos, el trabajo. ¿Te fijas? Eso es algunas cuestiones que están implementadas en otros países. La frontera de México con Estados Unidos, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Está ampliamente documentado que mientras más trabas el gobierno estadounidense pone para el ingreso, más caldo de cultivo es esto para las bandas criminales que se aprovechan de las personas migrantes. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? Y sí, hay que buscar a las bandas criminales y a todas las personas que han cometido delitos y que pertenecen a estas bandas, por supuesto que hay que expulsarlas del país. Ahora, ojo, que esas no son todas las personas que han ingresado por un paso no habilitado. De hecho, vimos el año pasado, ¿cierto?, un caso de un líder de una banda criminal que había ingresado por un paso habilitado. Entonces yo creo que el punto es no confundir los dos conceptos. Criminal, ingreso por paso no habilitado, digamos, confluyen a veces, ¿cierto?, en el mismo camino migratorio, pero no son lo mismo y por tanto no pueden ser tratadas de la misma manera. Francisca, ¿y cómo observan ustedes los niveles de xenofobia o la trayectoria xenófoba que ha tenido la sociedad chilena? Y se lo quiero preguntar con el insumo que tuvimos ayer a la vista, que es la encuesta CEP, donde casi el 70% de los que respondieron a esa encuesta relacionaba la migración con la criminalidad en nuestro país, que es un índice muy alto y que rompe la trayectoria que llevaba en los últimos años. Una pregunta similar. ¿Cómo observan ese cambio en la sociedad chilena y qué consecuencias puede tener para los migrantes que pensemos son los que vienen a aportar al país? Claro, absolutamente. El mismo CEP emitió un informe donde da cuenta de que hay una subrepresentación de personas migrantes cometiendo delitos, ¿no? Por lo tanto, es un mito esto de que las personas migrantes cometen más delitos o son quienes más cometen delitos en el país. Al contrario, digamos. Pero claro, pasa algo en el inconsciente colectivo donde se asocia migración y delincuencia. Yo creo que esto tiene que ver con un factor sociológico, histórico, ¿cierto?, de ver al otro como una amenaza. Y tiene que ver también con la aporofobia que existe en nuestro país, cierto rechazo a la pobreza. O sea, cuando hablamos de personas extranjeras que no vienen en una situación de pobreza, pueden tener un historial, digamos, penal enorme, pero si uno no lo conoce, no lo asume. En cambio, cuando la persona es pobre, de antemano se asume que puede tener un historial delictual aunque no lo tenga. Entonces, nada, lo vemos, digamos, con pena, con temor. No queremos convertirnos en una sociedad xenófoba, racista y discriminadora como ocurre, ¿no?, en otras latitudes, pero yo creo allí que los medios de comunicación y también las propias autoridades tienen un rol importante y en eso yo valoro el discurso del presidente de la República de los últimos días, donde él señaló con claridad que hay que distinguir, ¿no? Migración no es igual a delincuencia, las personas en situación migratoria irregular que huyen, como lo hicimos nosotros en la dictadura también, no necesariamente y no siempre son delincuentes. La verdad es que una cosa no tiene que ver con la otra. Bien, pues Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana para conversar de este tema que, por cierto, está al centro de la agenda. Que te vaya muy bien. Gracias, Francisca. Gracias a ustedes. Chao, chao. Buen día.